newton Tesla, 0,5 Tesla, y el campo de grandes electroimanes es de 1 a 2 Tesla. La fuerza de Lorentz, por la fuerza magnética, es dada por vector fuerza, va a ser igual a la carga que multiplica al vector campo eléctrico más el vector velocidad multiplicado en cruz por el vector campo magnético. El flujo magnético, la ley de Gauss del magnetismo y las líneas del campo magnético pueden ser determinadas de la siguiente manera. Para la fuerza, para el flujo magnético es dado por la letra griega phi. El flujo magnético va a ser igual a la integral de superficie del campo magnético multiplicado en punto por el diferencial del vector superficie. Su unidad es el Weber. Para la ley de Gauss del magnetismo, también el flujo magnético en una superficie gaussiana va a ser la integral de superficie del campo magnético multiplicado punto por el diferencial del vector superficie, va a ser igual a 0. Y las líneas de campo magnético son cerradas. Por ejemplo, si tenemos un conductor, un alambre metálico donde hacemos circular una corriente I que va de abajo hacia arriba, colocamos la mano derecha con el dedo pulgar en dirección de la corriente y al cerrar la mano vemos que el campo magnético se cierra en sentido antihorario. La línea de campo magnético, si tenemos un imán, salen del polo norte y van hacia el polo sur. Y si tenemos una espira por donde fluye, por donde circula una corriente, una espira circular, vamos a tener que el campo magnético, las líneas de campo magnético serán más intensas en el centro y más esparcidas en las extremidades. Vamos a ver un ejemplo. Una carga de 2 nanocoulombs se proyecta como se muestra a una velocidad. Entonces aquí tenemos a una velocidad de 5 por 10 a la 4 metros por segundo en un ángulo de 30 grados con el campo magnético de 3 militesla. Entonces aquí tenemos una carga de 2 nanocoulombs, viene por acá, se proyecta con una velocidad de 5.4 metros por segundo con un ángulo de 30 grados entre la velocidad y el campo magnético, 30 grados. El campo magnético es de 3 militesla. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza resultante? Aquí es bueno hacer primero un bosquejo, ¿no?, para saber de qué estamos hablando. Y también es necesario hacer un cuadrito de datos. La carga es 2 por 10 a la menos 9 coulomb, nos dice 2 por 2 nanocoulomb. La velocidad 5 por 10 a la 4 metros por segundo. El campo magnético 3 por 10 a la menos 3 tesla o 3 militesla. Y el ángulo 30 grados. Aplicando las reglas de la mano derecha, colocando el dedo pulgar en dirección de la velocidad con la palma de la mano extendida. Y al cerrar la mano vemos que la fuerza va hacia arriba. Entonces, reemplazando los valores, fuerza es igual a la carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo. Eso nos va a dar una resultante de 1.5 por 10 a la menos 7 newton hacia arriba. Este sentido de hacia arriba nos lo da la regla de la mano derecha al colocar la palma extendida con el dedo pulgar en dirección de la velocidad y los dedos en dirección del campo magnético, que la fuerza será hacia arriba. Acciones del campo magnético. Fuerzas que aparecen sobre cargas en movimiento y circuitos con corrientes que se encuentran en presencia de un campo magnético. La fuerza sobre una carga móvil o un movimiento de una carga puntual es un campo magnético. Los campos magnéticos no realizan trabajo sobre las partículas cargadas ni modifican su energía cinética. Entonces aquí tenemos, este es un dispositivo donde entra una carga positiva con una velocidad V, vector V, y existe una fuerza magnética de atracción que la trae como una fuerza centrípeta que hace circular por este campo magnético. Entonces la fuerza, el vector fuerza total va a ser igual al vector fuerza eléctrica más vector fuerza magnética. Entonces aquí tenemos que la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico, la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, y de acá tenemos que el tiempo que va a transcurrir va a ser igual a 2pi la masa por la velocidad sobre la carga por el campo magnético sobre la velocidad. Eso nos va a dar que va a ser
a 2pi por 2 por pi por la masa por la carga por el campo magnético. Sobre un conductor con corriente, vamos a tener que este conductor tiene una longitud L, tiene una sección transversal A, una área A, tiene una cantidad de partículas positivas que se mueven a una velocidad de desplazamiento V sub índice. La fuerza total sobre el segmento del cable va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético por N, que es el número de elementos de esta partícula, por la sección del área, por el tamaño del conductor. Y la corriente va a ser igual al número de elementos, de átomos que tiene el conductor, que multiplica la carga por la velocidad de desplazamiento por el área. Haciendo, comparando estas dos ecuaciones, vamos a tener que la fuerza sobre un conductor con corriente va a ser igual a la corriente, a la intensidad de corriente, por la longitud del cable, por el campo magnético. La intensidad de la corriente eléctrica es la carga que atraviesa la sección normal S o el área. Una sección normal S del conductor por la unidad de tiempo. Y donde N es el número de partículas que son las que están pasando por este conductor. V, la velocidad media de dichas partículas, y S es la sección del haz. Y Q, la carga de cada partícula. La carga Q mayúscula que atraviesa la sección normal de S en el tiempo T es la contienda en el cilindro de sección S y longitud. Entonces, la carga pasa en una velocidad por un tiempo. La carga Q, el número de partículas por unidad de volumen, por carga de cada partícula Q, por volumen del cilindro. Entonces vamos a tener el volumen del cilindro, va a ser la área de la sección transversal por la B por el T. Entonces vamos a tener que la carga va a ser igual a el número de partículas por la carga de cada partícula por la velocidad, por la sección transversal por el tiempo. Dividiendo Q entre el tiempo T, obtenemos la intensidad de la corriente eléctrica, que va a ser I, intensidad de corriente eléctrica, va a ser a N, número de partículas por la carga de cada partícula, por la velocidad, por la sección transversal. La intensidad es el flujo de carga o la carga que atraviesa la sección normal S o la sección transversal A en la unidad de tiempo, que es el producto de los siguientes términos. Número de partículas por unidad de volumen N, la carga de cada partícula Q, el área de la sección normal S y la velocidad media de las partículas B. Ahora tenemos fuerza sobre una porción del conductor rectilíneo. Consideremos un conductor rectilíneo aquí por un alambre que tiene una longitud L, tiene una sección transversal S, tiene una velocidad de las partículas V y una corriente I que está circulando y cada partícula tiene una carga Q. En el espectrómetro de masa o en el ciclotrón, que son dos instrumentos para medir estos deslocamientos, ya se han estudiado la fuerza que ejerce un campo magnético sobre un portador de carga y el movimiento que produce. En la figura se muestra la dirección y sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético B. La fuerza es, como habíamos visto, la fuerza es perpendicular al campo magnético y a la velocidad sobre un portador de carga positivo Q que se mueve hacia la derecha con una velocidad V. Entonces la fuerza magnética va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Calculemos la fuerza sobre todos los portadores N por S por L de carga contenido en la longitud L del conductor. Entonces vamos a tener que la fuerza magnética va a ser igual, el vector de fuerza magnética va a ser igual a N, que es el número de portadores por la sección S, por la longitud L, por la fuerza encontrada anteriormente. Entonces vamos a tener que esto va a ser la corriente en la dirección tangencial, que multiplica al vector campo magnético por la longitud del conductor. El vector unitario de su índice T va a ser igual al vector velocidad sobre el módulo de la velocidad. Aquí hay un pequeño errorcito.
Ya. Entonces decimos que el vector unitario de su índice T va a ser el vector velocidad sobre el módulo del mismo y tiene la misma dirección de sentido que el vector velocidad o el sentido en el que se mueven los portadores de carga positiva. En el caso de que el conductor no sea rectilíneo o el campo magnético no sea constante, se ha de calcular la fuerza sobre un elemento de corriente DL. Si no fuera rectilíneo, vamos a tener un diferencial del segmento. Y también tenemos que cambiar este vector unitario B. Entonces, las componentes de dicha fuerza, diferencial de Fx y diferencial de F, su índice Y, se ha de comprobar si hay simetría de modo que alguna de las componentes sea nula. Y finalmente se calculará por integración las componentes de la fuerza total vector F. Y este vector F será calculado como la corriente va a ser constante, va a ser igual a la integral del vector velocidad T que multiplica al vector campo magnético multiplicado por diferencial del elemento de corriente o del segmento donde está aquí va a ser esta, por donde fluye la corriente. Ejemplo 2. Una varilla conductora de 20 centímetros de longitud se suspende del brazo de una balanza. El conductor está situado entre dos piezas polares de un imán. Determinar el sentido de la fuerza que ejerce el campo magnético sobre una porción de corriente rectilínea, conocida la dirección y sentido del campo magnético y de la corriente. Entonces aquí tenemos la intensidad de corriente. El campo magnético es de 0.002 Tesla o 2 militesla. La longitud de la varilla es 0.2 metros o 20 centímetros. Y la fuerza que ejerce el campo magnético va a ser corriente por campo magnético por longitud del conductor. Reemplazamos los valores, tenemos la corriente 2 amperes, la campo magnético 0.02 Tesla, el tamaño, la longitud del conductor de la varilla es 0.2 metros. Vamos a tener que aquí la fuerza va a ser igual a 8 por 10 a la menos 4 newton. O sea, la mayoría de los ejercicios son de esta manera, con una sola fórmula para resolverlo. Definición de ampere. ¿Cómo se encontró el valor de un ampere? Cuando 2.2 por 10 a la menos 7 newton sobre el metro, que es la magnitud de una fuerza magnética por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separados por un metro, se define la corriente en cada alambre como un ampere. Entonces aquí tenemos la fuerza magnética, va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2pi por área. O sea, la fuerza magnética sobre la longitud del conductor va a ser igual a la permeabilidad en el vacío que multiplica la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2pi por este A es la separación entre los dos alambres. Entonces, la corriente 1 es igual a la corriente 2, que es un ampere. Entonces, la separación entre los dos alambres es de 1 metro. La fuerza entre dos alambres paralelos se utiliza para definir el ampere. Fuerza magnética entre conductores paralelos. Más o menos como la definición de ampere. Pero aquí tenemos dos alambres, dos conductores que están separados por una distancia D o R, como se lo quiera colocar. Y cada uno existe una corriente I1, I2 que va de abajo hacia arriba y la I1 también de abajo hacia arriba. Y en el alambre 2 va a existir un campo magnético debido a la corriente 1 y una fuerza magnética debido a la corriente 2. Entonces, el módulo de la diferencial de la fuerza 2 va a ser igual a la corriente 2 que multiplica por el segmento del conductor 2 por el campo magnético 1. Entonces, el campo magnético debido a la corriente en el alambre 1 va a ser igual a la permeabilidad en el vacío que multiplica la intensidad de corriente en el alambre 1 sobre 2pi por la distancia de separación entre ambos alambres. Entonces, el diferencial de la fuerza debido al alambre 2 sobre el diferencial de la longitud el DL es cada pedacito, ¿no? de alambre. Va a ser igual a 2 que multiplica a la permeabilidad en el vacío sobre 4pi que multiplica a la corriente 1 por la corriente 2 sobre la separación. Entonces aquí tenemos
aquí mostrando en forma de vectores, tenemos la corriente 1, la corriente 2, la separación entre los alambres. Entonces aquí tenemos que hay una fuerza debido al alambre 2, que es de atracción del alambre 1, y existe una fuerza 1 que va en sentido del alambre 2, que también es una fuerza de atracción del alambre 2 con el alambre 1. Tenemos un campo magnético que es debido a la corriente 2 y un campo magnético debido a la corriente 1. Y las porciones de longitud, ¿no? El L1 y el L2. Momento dinámico de fuerza o torque. Sobre un torca, dependiendo de la literatura, van a encontrar los dos nombres. Sobre un circuito en cuadrado, un circuito en cuadro, un circuito en cuadro que tiene A, B, C, D, A es el cuadro, y aquí nos vamos a calcular el momento dinámico de fuerza. Entonces, este momento dinámico, el torque va a ser igual a la fuerza del pedazo de la sección AB por la distancia. ¿Ya? Entonces, tenemos que la distancia va a ser una distancia que, este circuito cuadrado está inclinado con una inclinación de alfa. Va a ser igual a la fuerza entre AB por el segmento BC. Fíjense, el segmento BC es el lateral, BC aquí está el lateral, por el seno de este ángulo, ¿no? También a la corriente, a la intensidad de corriente que circula por la bobina cuadrada, que multiplica al área por el campo magnético por el seno del alfa. También es igual a la intensidad del campo magnético por el vector área por el multiplicado en cruz por el vector campo magnético. Y el momento sobre una espira con corriente. En este caso tenemos una espira circular donde circula una corriente en sentido antihorario y existe un campo magnético que pasa por el centro de la bobina. Tenemos el vector área que es normal y un ángulo alfa entre el vector área y el vector campo magnético. Y el torque, el momento, va a estar arriba y es el sentido antihorario. Es un vector. Entonces, el vector momento sobre una espira va a ser igual al momento dipolar magnético que multiplica al campo magnético, donde el momento dipolar magnético es la corriente que multiplica al área de la espira. Tau, el vector tau, momento dinámico de fuerza sobre la espira, se debe a las fuerzas de origen magnético que actúan sobre la espira cuando ésta es recorrida por una corriente I y la espira se encuentra dentro de un campo magnético B. Si pudiese girar sobre un eje, mientras mayor sea el momento, mayor será su velocidad angular. Y la letra mi, vector mi, momento dipolar magnético, se mide en amperes por metro cuadrado, ya que es corriente por área. Magnetización. En un material con momentos magnéticos aparecen corrientes microscópicas. Entonces, estas corrientes microscópicas están aquí adentro. Tenemos aquí una superficie, la corriente está en la superficie. Y en el interior de este material, en el interior la corriente es nula, ya que estas se eliminan entre ellas y la corriente queda en la superficie. O sea, se crea una corriente superficial de carga. Vemos un vector importante que es el momento dipolar magnético por unidad de volumen, que es el vector magnetización o M vector. Es igual a el diferencial del vector momento dipolar sobre el diferencial de volumen, donde el momento dipolar va a ser igual a la corriente por el área y el volumen va a ser igual al área por el tamaño del conductor. Luego la magnetización es igual a la corriente amperiana por unidad de longitud. O sea, la magnetización va a ser igual a la corriente por el tamaño del conductor. Y la magnetización de saturación, todos los dipolos están orientados. Entonces, cuando ya todos se orientaron, hay una saturación. Entonces, el momento de la magnetización de saturación, M sub índice S, va a ser igual
a un n que multiplica al vector mi, donde n es el número de moléculas por unidad y mi es el momento dipolar magnético. Entonces, la intensidad de polo magnético en ese momento dipolar magnético por longitud, o sea, la intensidad de polo magnético es el momento dipolar magnético, que es el vector mi, sobre la longitud. Entonces, la intensidad de polo magnético es el Q subíndice M, es la intensidad del polo magnético. Campo de magnetización, B subíndice M y vector H. La magnetización en casi todos los materiales es proporcional al campo aplicado, B subíndice 0, campo magnético aplicado. Si el material está imantado, crea un campo de magnetización y el campo total resulta, campo total va a ser igual al campo aplicado más el campo de magnetización, donde M, el vector, donde el vector magnetización será igual a la susceptibilidad magnética, que es el X subíndice M, que multiplica al campo magnético aplicado sobre la permeabilidad en el vacío. Entonces, el campo magnético, el campo de magnetización B subíndice M va a ser igual a la permeabilidad en el vacío por la magnetización. De ahí sale que el campo magnético total va a ser igual al campo magnético aplicado más el campo magnético, más el campo de magnetización. Vector de intensidad magnética. Entonces, en el vacío, el vector de intensidad magnética es el vector H, va a ser igual al campo magnético aplicado sobre la permeabilidad en el vacío. Cuando existe un medio material, el vector de intensidad magnética va a ser igual al campo magnético total sobre la permeabilidad del medio material, donde el campo magnético total también puede ser encontrado con la permeabilidad en el vacío, que multiplica a la suma de la intensidad del campo magnético más el vector magnetización. Y aquí también, análogamente a lo que es permitividad, la permeabilidad es igual a la permeabilidad en el vacío, que multiplica a 1 más la susceptibilidad magnética. Y la permeabilidad relativa es igual a 1 más la susceptibilidad magnética. Otras relaciones que tenemos son el campo magnético total es igual a la permeabilidad relativa del medio material, que multiplica el campo magnético aplicado. La magnetización es igual a la susceptibilidad magnética por la intensidad del campo magnético. Y el campo el vector magnetización, el campo B subíndice M, va a ser igual a la susceptibilidad magnética por el campo magnético aplicado. La relación entre estos tres vectores magnéticos: su nombre, inducción magnética, su símbolo en la letra mayúscula B, relacionado con todas las corrientes, y condiciones de frontera, componente normal continua. Intensidad de campo magnético, la letra mayúscula H, solo las corrientes verdaderas. Y en condiciones de frontera, componente tangencial continua. Y el nombre de magnetización, el símbolo M mayúscula, solo las corrientes de magnetización y se anulan en el vacío. Pues ahora mismo vamos a ver un dispositivo interesante para poder hacer análisis en el movimiento de partículas cargadas. Entonces, el movimiento de partículas cargadas, como los electrones, se puede controlar mediante campos eléctricos y magnéticos combinados por cruzado. Nota, la fuerza eléctrica sobre el electrón es hacia arriba y opuesta al campo eléctrico, pero la fuerza magnética sobre el electrón es hacia abajo, de acuerdo a la regla de la mano izquierda. Y la desviación 0 cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Entonces vemos este dispositivo que se llama selector de velocidad. Este dispositivo usa campos cruzados para seleccionar solo aquellas velocidades para las que la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica. Entonces se verifican las direcciones para una carga positiva. Entonces aquí tenemos el gráfico, se coloca un dispositivo, un disparador, que va a disparar una carga positiva en medio de un campo magnético que está entrando aquí. Y aquí tenemos un dispositivo que tiene placas positiva y negativa, donde la carga es disparada a una velocidad V. Entonces,
Cuando la fuerza magnética es igual a la fuerza eléctrica, quiere decir que la carga por la velocidad por el campo magnético va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de la misma carga, pero entra en un dispositivo que tiene campo cruzado. Entonces, de aquí sabemos que la velocidad es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. Al ajustar los campos eléctricos y o magnéticos, una persona puede seleccionar solo aquellos iones con la velocidad deseada. Vemos un ejemplo 3. Nos dice que un ion de litio, cuya carga es de 1.6 por 10 a la menos 6 coulomb, se proyecta hacia un selector de velocidad donde el campo magnético es de 20 militesla. El campo eléctrico se ajusta para seleccionar una velocidad de 1.5 por 10 a la menos 6, por 10 a la 6 metros por segundo, y nos pregunta cuál es el campo eléctrico. Tenemos el selector de velocidad, nos dice que tenemos una carga, un ion de litio, va a ser disparado por este selector de velocidad, donde existe un campo magnético que es de 20 militesla, y nos pide encontrar el valor del campo eléctrico. Entonces aquí tenemos que la velocidad es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético. El campo eléctrico es velocidad por campo magnético. Reemplazamos el valor. El campo eléctrico va a ser 1.5 por 10 a la 6 metros por segundo, que multiplica 20 por 10 a la menos 3 tesla. Entonces en este caso el campo eléctrico será igual a 3 por 10 a la 4 volt sobre metro. En este caso, cuando hablamos de selector de velocidad, o sea, es mejor utilizar volt sobre metro que newton sobre coulomb. Obviamente que yo acepto las dos unidades. Si le colocan newton sobre coulomb, no importa. Si después se hacen las sustituciones, equivale a volt sobre metro. Pero como en esta aplicación estamos usando la velocidad, estamos haciendo una partícula que no es electrostática, sino que está en movimiento, es mejor utilizar volt sobre metro. Movimiento circular es un campo magnético B. La fuerza magnética B sobre una carga positiva en movimiento siempre es perpendicular a su velocidad B. Por tanto, una carga que se mueve en campo magnético B experimentará una fuerza centrípeta. Entonces, colocamos aquí, si tenemos una carga de prueba que disparamos donde existe un campo magnético B, existirá una fuerza circular debido a la atracción del campo magnético y la carga se va a mover en círculo, donde existirá una fuerza centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la fuerza magnética para que estén en equilibrio, ¿no? Y esta partícula va a moverse con un radio R, va a tener siempre radio R que va a tener una fuerza centrípeta que va a hacer que se posicione a una distancia de radio R. Entonces, en este caso, la fuerza centrípeta es igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, masa por velocidad al cuadrado sobre radio. La fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo magnético. Entonces, nos dice la teoría que la fuerza centrípeta y la fuerza magnética deben ser iguales. Entonces, de acá podemos despejar que el radio de la trayectoria será igual a la masa por la velocidad sobre la carga sobre el campo magnético. Entonces, aquí tenemos este radio. Es el radio por donde la partícula va a girar con esa fuerza centrípeta actuando sobre ella. Entonces, este dispositivo se llama espectrómetro de masa. En esta forma, donde se dispara una carga de prueba positiva o una velocidad del campo eléctrico sobre el campo magnético, y dependiendo de esta velocidad, va a tener diferentes posiciones donde va a llegar. Entonces, va a tener va a tener una posición en 1, una posición en 2. Y dependiendo de la masa y de la velocidad, vamos a ver dónde alcanza. Entonces, la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces, iones que pasan a través de un selector de velocidad con una velocidad conocida llegan a un campo magnético como se muestra, y el radio es igual a masa por velocidad sobre carga por campo magnético. La masa se encuentra al medir el radio L. Entonces la masa, o sea, primero encontramos el radio y después encontramos la masa. Vamos a ver este ejercicio. Un ion de neón
con carga de 1.6 por 10 a la menos 19 colon sigue una trayectoria de 7.28 centímetros de radio, superior e inferior. Un campo magnético B igual a 0.1 Tesla y un campo eléctrico de 1000 volts sobre metro. ¿Cuál es su masa? Entonces nos dice la teoría que primero tenemos que encontrar tenemos velocidad va a ser campo eléctrico sobre campo magnético, tenemos 2000 metros por segundo. Tenemos que encontrar primero el radio para encontrar la masa. Tenemos la masa va a ser igual a carga por campo magnético por radio sobre velocidad. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a carga por campo magnético. El campo magnético es 0.5 Tesla. La carga es 1.6 por 10 a la menos 19 colon. El radio es 7.28 centímetros. Y el campo eléctrico, bueno, en este caso encontramos la velocidad que es 2000 metros por segundo. Y con estos valores encontramos la masa que es igual a 2.91 por 10 a la menos 24 kilogramos. Otro ejercicio, ejemplo 5. Un electrón se mueve a lo largo del eje Y en sentido positivo metros por segundo y experimenta una fuerza de 5 por 10 a la menos 12 newton en sentido negativo del eje Z. Nos dice hallar el vector de intensidad de campo magnético responsable de esta fuerza. B. Hallar el radio de la circunferencia descrita por el electrón y el sentido de giro de la misma. Dibujo en 2 dimensiones. Hallar el periodo del movimiento. Si se duplicase la carga de la partícula cargada y la masa se cuadruplicase manteniendo la misma velocidad y el mismo campo magnético, ¿cuál sería el radio de la circunferencia descrita por esta nueva partícula? Entonces vamos primero con el ítem A. A partir de la ley de Lorentz se puede calcular el módulo de la inducción magnética. Tenemos que fuerza va a ser igual a carga por velocidad por campo magnético. El campo magnético va a ser igual a la fuerza sobre la carga por la velocidad. Nos dio la fuerza, 5 por 10 a la menos 12 newton. Nos dio la carga, menos 1.6 por 10 a la menos 19 colon, y nos dio la velocidad 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Entonces, nuestro campo magnético va a ser igual a menos 15.6 Tesla. El vector tiene que ser perpendicular al plano formado por los vectores de velocidad y fuerza, como hemos visto en la teoría. Y el sentido viene dado por la regla de la mano derecha del vector. Entonces, como tenemos, está nos dice eje Y y eje Z, entonces, ¿cuál es el perpendicular? Es el eje Y. Entonces, menos 15.6 en el sentido Y, Tesla. B. El radio de la circunferencia lo puede obtener si se iguala la fuerza centrípeta a la fuerza magnética. Entonces, tenemos que masa por velocidad cuadrada sobre el radio va a ser igual a carga por velocidad por campo magnético. Acá hacemos la correspondiente, despejamos y vamos a tener que el radio va a ser igual a 7.3 por 10 a la menos 7 metros. El esquema puede ser algo como la imagen siguiente. ¿Sí? Entonces, entra este electrón aquí y va a entrar con esta velocidad y va a llegar a caer, va a tener un radio de 7.3 por 10 a menos 7 metros. Entonces, este va a ser el radio, si tomamos un centro aquí, el radio que va a hacer este percurso. El periodo se define como el tiempo que emplea en dar una vuelta completa. Entonces, velocidad va a ser igual a la longitud sobre el tiempo. ¿Cuál es el perímetro? Es 2 π, ¿no es cierto? Es una circunferencia sobre la velocidad. Ese nos va a dar el periodo. Aquí. Aquí esto debería ser, para ser coherente, debería ser así. Entonces, reemplazamos los valores, 2 pi por e sobre velocidad, 2 pi por 7.3 por 10 a la menos 7 metros, se va metro con metro, y vamos a tener que el periodo va a ser igual a 2.3 por 10 a la menos 12 segundos. Analizando la ecuación del radio de la circunferencia y aplicando las condiciones del enunciado, se puede obtener el nuevo radio de la curvatura. Entonces tenemos que la segunda partícula va a tener 4 veces la masa
y 2 veces la carga. Entonces, aplicamos la fórmula 4 por n por la velocidad sobre 2 por la carga por el campo magnético va a ser igual a 2 veces el radio. Entonces, el radio nuevo va a ser igual a 1.46 por 10 menos 6 metros. Es un ejercicio bastante interesante, completo, que utiliza un selector de velocidad. Yo les sugiero que lo revisen este ejercicio, lo resuelvan varias veces para poder primero entender, bueno, en esta unidad, en esta parte, les doy la comparación de la fuerza centrípeta con la fuerza magnética y les doy también la comparación para poder encontrar las velocidades y los valores de la masa de las partículas. Entonces, son dos ejercicios completos para que ustedes puedan practicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?